El maestro Raimundico es una obra que explora la vida y las inquietudes de un maestro rural en la España del siglo XIX. A través de los ojos de Raimundico, Juan Valera presenta una mirada crítica y a la vez humorística de la sociedad de la época, abordando temas como la educación, las relaciones humanas y las diferencias entre la vida rural y urbana. La novela no solo ofrece un retrato del personaje principal, sino que también reflexiona sobre los desafíos y las contradicciones inherentes al sistema educativo y las costumbres de un pequeño pueblo. Con una prosa aguda y perspicaz, Valera nos invita a explorar los matices de una época que aún resuena en muchas de nuestras inquietudes actuales. Capítulo 1. La llegada de Raimundico. El sol apenas comenzaba a asomar sobre las montañas que rodeaban el pequeño pueblo de Villanueva, un rincón apartado donde las horas parecían deslizarse con la suavidad de las aguas de un río que fluye lento, sin prisas. En ese remoto lugar, las calles polvorientas y las casas de paredes encaladas parecían estar detenidas en el tiempo, como si la vida siguiera un ritmo ancestral que se resistía a los avances de la modernidad. El viento, cargado de polvo y olor a tierra, susurraba entre las ramas de los árboles, mientras las primeras luces del amanecer iluminaban las viejas piedras que adornaban las fachadas de las humildes viviendas. El carromato, que había recorrido durante días caminos y veredas, apareció a lo lejos. La rueda chirriaba suavemente, y el sonido de sus pasos retumbaba en la quietud de la mañana. Al volante, con rostro serio y ojos decididos, se encontraba un hombre de aspecto común, pero cuya mirada llevaba consigo el peso de un mundo mucho más grande que el que él mismo conocía. Era Raimundico, el nuevo maestro del pueblo. Su llegada no pasó desapercibida, pues pronto los curiosos, que parecían surgir de las sombras de las casas cercanas, comenzaron a asomarse por las ventanas, como si un susurro colectivo les indicara que algo había cambiado en el aire. En su rostro, Raimundico mostraba una mezcla de agotamiento y esperanza, pues aunque había viajado lejos para llegar allí, no dejaba de ser consciente de que su vida, de alguna manera, comenzaba a tomar un nuevo rumbo. Al detenerse el carromato frente a la plaza, Raimundico descendió con una gracia que no encajaba con su apariencia de hombre rudo. Su vestimenta, de tonos oscuros y algo desaliñada por los días de viaje, contrastaba con la blancura de las paredes del pueblo y la simpleza de sus gentes. Su porte, sin embargo, mostraba una seguridad que, aunque no del todo evidente a los ojos de los habitantes, prometía algo más que una simple presencia en un rincón olvidado. La mirada del maestro recorrió la plaza vacía por un instante, antes de ser interrumpido por un par de hombres que se acercaron con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Uno de ellos, de cabellera gris y semblante serio, se presentó como el alcalde del pueblo. Sus palabras eran formales, pero había algo en su tono que sugería que su bienvenida no era tan calurosa como podría haberse esperado. «Bienvenido, maestro Raimundico», dijo el alcalde, inclinando la cabeza con cierto respeto, pero sin la calidez que se suele ofrecer a los visitantes deseados. «Es un honor contar con su presencia. ¿Ha tenido un buen viaje?» Raimundico, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la vista hacia el alcalde, sus ojos penetrantes reflejando un brillo de incertidumbre que solo los más observadores podían notar. «El viaje ha sido largo», respondió, su voz grave y serena, «pero he llegado bien. Estoy aquí para hacer mi labor lo mejor posible». El alcalde asintió, un tanto satisfecho con la respuesta, pero la sensación de incomodidad que flotaba en el aire no desapareció por completo. Había algo en el rostro de Raimundico que, a pesar de su apariencia sencilla, sugería que no sería tan fácil para el pueblo adaptarse a su presencia. Era un hombre que no tenía miedo de enfrentarse a lo desconocido, pero que también sabía que su llegada a este lugar significaba la llegada de algo más, la confrontación con una forma de vida que él mismo no comprendía del todo. Los vecinos comenzaron a acercarse poco a poco, y entre ellos, algunos niños comenzaron a mirarlo con curiosidad. El silencio que reinaba en el pueblo parecía haberse disuelto por completo, como si la llegada de Raimundico hubiera quebrado la tranquilidad que se había mantenido durante tanto tiempo. Los ojos de los adultos, aunque cautelosos, seguían al maestro con una mezcla de asombro y recelo. ¿Quién era este hombre que llegaba con tan poca fanfarria y, sin embargo, con un aire que parecía prometer algo más? Un niño, quizá demasiado intrépido para su corta edad, se acercó a Raimundico, observando su rostro y su vestimenta, con un brillo de curiosidad en los ojos. El niño no dijo palabra, pero el maestro, sonriendo suavemente, inclinó su cabeza hacia él, como si intentara invitarlo a preguntar algo, a romper el hielo que pesaba entre ellos.
Raimundico entendía bien que un maestro no es solo quien enseña, sino quien también debe aprender. Y ese era precisamente el reto que le esperaba en Villanueva: comprender a sus nuevos alumnos, entender el entorno en el que debía desempeñar su labor, y adaptarse a un mundo que, aunque aparentemente simple, escondía las complejidades de un pueblo que vivía a su propio ritmo, ajeno a las revoluciones de los grandes centros urbanos. En el momento en que el maestro Raimundico comenzó a caminar hacia la escuela, un pequeño edificio de techo de paja que se encontraba a la entrada del pueblo, el aire parecía volverse más denso. Los murmullos de los habitantes se alzaban a sus espaldas, y un sentimiento de incertidumbre flotaba en el ambiente. ¿Qué haría este hombre aquí, en este pueblo aislado? ¿Lograría cambiar algo en la vida de las personas? El tiempo lo diría. Y mientras Raimundico avanzaba, sus pensamientos no eran precisamente de miedo, sino más bien de expectación. Sabía que estaba frente a una oportunidad única: enseñar no solo a los niños del pueblo, sino también aprender de ellos, de sus costumbres, de sus anhelos. Su llegada, sin ser un evento grandioso, había marcado el principio de algo importante, aunque él aún no lo sabía. La primera jornada de Raimundico en Villanueva apenas comenzaba, y con ella, el destino de muchos comenzaba a escribirse en las páginas de una historia que aún estaba por descubrirse. La gente del pueblo, ajena a lo que vendría, se dispuso a observar desde la distancia, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento para analizar lo que sería el futuro de ese lugar tan peculiar. Raimundico caminó decidido hacia la escuela, sin mirar atrás, porque sabía que lo que tenía por delante era más grande que los ecos de las voces que lo observaban. Y, mientras el sol se alzaba con fuerza sobre el horizonte, la historia de un maestro que llegaba a cambiar un pueblo comenzaba a tejerse en los hilos invisibles del destino. Capítulo 2. El primer encuentro con los vecinos. La mañana siguiente a la llegada de Raimundico al pueblo se desplegó ante sus ojos como un lienzo en blanco. La luz del sol penetraba suavemente en los rincones más remotos de Villanueva, bañado todo por una calma que contrastaba con la turbulencia que bullía en su interior. El maestro había pasado la noche en una de las modestas casas de los vecinos, una de esas que se hallaba justo en la periferia, con una pequeña huerta llena de tomates y hierbas que se erguían como guardianes de la vida cotidiana. La casa, aunque sencilla, desprendía el calor humano que la habitaba, una familia con varios niños que, desde su llegada, lo habían recibido con una cordialidad que a Raimundico le resultó un tanto extraña, aunque reconfortante. Aquella mañana, Raimundico se levantó temprano, como era su costumbre, y se vistió con la ropa que había llevado consigo desde su ciudad natal. El sol ya iluminaba por completo el pequeño comedor en el que había pasado la noche, pero algo en el aire le indicaba que algo más importante que la simple rutina de un día cualquiera estaba a punto de ocurrir. En sus manos, sostenía una hoja de papel donde había trazado las primeras líneas de su plan de enseñanza. Sin embargo, su mente divagaba hacia las cuestiones que no podía enseñar ni aprender a través de los libros: las costumbres del pueblo, sus secretos, sus habitantes. Se encaminó a la plaza principal para dar un paseo antes de comenzar su jornada. Aunque la jornada escolar comenzaba más tarde, Raimundico deseaba conocer de primera mano a los vecinos que tanto se habían agolpado en su llegada. No había sido un recibimiento ruidoso, ni mucho menos, pero las miradas habían sido suficientes para que él comprendiera que, a pesar de su título y su formación, era un extraño en ese lugar. Y como tal, debía observar con atención, sin prisa, sin saltar a conclusiones. Paseando entre las calles de Villanueva, Raimundico pudo notar la vida tranquila que impregnaba cada rincón. Las mujeres, con las manos siempre ocupadas en labores sencillas pero imprescindibles, conversaban entre sí mientras tendían la ropa al sol o recogían las frutas maduras de los pequeños huertos. Los hombres, que aún llevaban el peso de una jornada de trabajo temprano en sus hombros, se saludaban entre sí con gestos lentos y calmados. Era un pueblo que parecía no tener muchas prisas, pero que sin duda sabía cómo hacerse escuchar cuando lo necesitaba. De repente, una figura conocida se aproximó. Era el alcalde, que lo había recibido el día anterior, pero esta vez no venía solo. A su lado, caminaban otros dos hombres: uno de ellos era el cura del pueblo, una figura respetada y conocida por todos, y el otro, un agricultor corpulento que, aunque no llevaba insignias de autoridad, se hacía sentir con su presencia robusta. Los tres se acercaron a Raimundico con un aire de complicidad y cierto misterio. Había en sus ojos algo más que curiosidad. Parecía que esperaban algo de él, pero también que se disponían a medirlo, como si, en el fondo,
quisieran comprobar si este maestro nuevo era, en verdad, una persona capaz de encajar en su mundo. «Buenos días, maestro», saludó el alcalde con voz grave, pero no exenta de cortesía. «Nos hemos reunido para hablar con usted, si tiene un momento». Raimundico asintió con una ligera sonrisa y siguió a los tres hombres hacia un banco de madera que se encontraba a la sombra de un gran árbol. El aire fresco de la mañana acariciaba suavemente la piel, y el silencio que envolvía el pueblo otorgaba una sensación de paz que, sin embargo, no conseguía deshacer la tensión que comenzaba a acumularse. El cura, un hombre de rostro arrugado y mirada profunda, fue el primero en hablar. «Ha llegado un buen momento, maestro», dijo con tono pausado, como si cada palabra estuviera medida y pensada. «El pueblo está ansioso por saber qué hará usted con nuestros niños. Como sabe, nuestra escuela ha sido muy modesta hasta ahora, y la educación aquí no ha tenido los avances que se requieren. Pero también es cierto que hay cierto temor a los cambios. La tradición es algo que en estos lugares se respeta mucho». Raimundico lo miró fijamente, sin perder la compostura. Sabía que ese era el primer reto al que se enfrentaba. No se trataba solo de enseñar a los niños, se trataba de ganarse la confianza de los adultos, de aquellos que podían convertirse en sus aliados, o por el contrario, en los obstáculos más difíciles de superar. «Entiendo», respondió Raimundico, buscando las palabras adecuadas para suavizar la situación. «No vengo a cambiarlo todo de inmediato, pero sí a aportar lo que sé. Cada niño tiene un potencial que, con el enfoque adecuado, puede florecer. Mi objetivo es simplemente guiarlos para que puedan ver más allá de lo que conocen». El agricultor, que había permanecido callado hasta ese momento, lanzó una mirada escéptica. «Eso está bien, maestro», dijo con una voz grave y profunda, «pero no todo es tan sencillo. Aquí las cosas se hacen a nuestra manera. No tenemos tiempo para experimentos ni para discursos que suenan a teorías. Lo que queremos ver son resultados. Y eso, los niños, las madres, todos, lo necesitamos». Raimundico sintió que el peso de esas palabras caía sobre él. No se trataba solo de enseñarles a leer y escribir. Estaba, en el fondo, enfrentándose a la esencia misma de la vida en Villanueva. Aquí las cosas no se hacían por convenciones ni modas. Aquí cada decisión, cada gesto, cada palabra, era un reflejo de la tradición, de lo que había sido, de lo que siempre había sido. «Lo entiendo», dijo el maestro, con firmeza. «Yo también vengo de un lugar donde las cosas a veces se hacen de manera diferente, pero creo firmemente que la educación es un puente entre el pasado y el futuro. No debemos cerrarnos a las oportunidades que pueden hacer crecer a nuestros hijos». Las palabras de Raimundico fueron escuchadas en silencio por los tres hombres. Nadie dijo nada por un momento, como si cada uno de ellos estuviera sopesando lo que acababa de ser dicho. Finalmente, el alcalde rompió el silencio. «Bien», dijo, «confiaremos en usted, maestro. Este pueblo ha sido siempre cerrado, pero es momento de abrir un poco las puertas al cambio. Veremos cómo va su trabajo con los niños. Y si los resultados nos parecen buenos, entonces estaremos aquí para apoyarlo». Con un asentimiento, Raimundico se levantó del banco, sabiendo que, aunque había conseguido algo de apoyo, aún tenía mucho que demostrar. Mientras se alejaban, los tres hombres lo miraban con una mezcla de respeto y cautela, conscientes de que su presencia en Villanueva marcaría un antes y un después, pero sin saber aún en qué dirección tomaría ese cambio. Raimundico, por su parte, comenzó a caminar de vuelta hacia la escuela, con la cabeza erguida y la mente trabajando en el desafío que se le presentaba. Sabía que este primer encuentro con los vecinos había sido solo el comienzo de una larga y difícil tarea. Pero también sabía que su misión, más allá de la enseñanza, sería la de aprender a convivir con ellos, comprender sus miedos, sus alegrías y, sobre todo, sus esperanzas. Y en esa convivencia, sin duda, encontraría el verdadero propósito de su vida en Villanueva. Capítulo 3. La escuela y el primer día de clase. El día que Raimundico había esperado con tanta anticipación finalmente llegó. La escuela, una estructura de madera y piedra que se erguía modestamente en el centro del pueblo, era una de esas construcciones que, a pesar de su sencillez, parecía guardar en sus paredes la historia de generaciones pasadas. El polvo sobre el suelo y la luz tenue que se filtraba a través de las ventanas rotas daban al lugar un aire de quietud, como si la misma escuela hubiera permanecido en un sueño durante años, esperando ser despertada. Raimundico se presentó a la escuela antes de que el sol alcanzara su cenit.
Había desayunado temprano y había dejado atrás la cálida casa de sus anfitriones, sintiendo en su pecho un ligero nerviosismo que contrastaba con la calma exterior que intentaba mostrar. Sabía que su presencia en ese lugar significaba más que la simple apertura de una nueva jornada educativa. Era un momento crucial en el que su destino se entrelazaba con el de esos niños, y por extensión, con el del propio pueblo. Al llegar a la escuela, el maestro se encontró con un grupo de niños en la puerta, observándolo con curiosidad. Los más pequeños, con sus caritas sucias y sus ojos grandes, no sabían bien qué pensar de aquel extraño que venía a enseñarles, mientras que los mayores, un poco más reservados, lo observaban con desconfianza, como si ya lo estuvieran evaluando. No era un saludo efusivo, como él hubiera esperado en algún lugar más animado o cosmopolita. No había aplausos ni gritos de bienvenida. Solo miradas calladas que lo seguían a medida que se acercaba. La primera impresión de Raimundico fue la de un grupo de niños diversos, con ropa gastada y en algunos casos, desordenada, lo que reflejaba las dificultades que sus familias enfrentaban a diario. Sin embargo, al observarlos más de cerca, el maestro percibió algo más. Había una chispa en sus ojos, una necesidad de saber que, aunque tímida, se percibía de manera clara. Era como si esos niños estuvieran esperando algo, aunque aún no supieran qué. Raimundico se adelantó, saludó a los niños con una sonrisa y, con voz tranquila, comenzó a hablarles. «Buenos días, niños», dijo mientras se agachaba un poco para estar a su altura. «Soy su nuevo maestro, Raimundico, y hoy vamos a comenzar un viaje juntos. Un viaje en el que aprenderemos cosas nuevas, no solo de los libros, sino también del mundo que nos rodea». Las palabras de Raimundico flotaban en el aire como un susurro de esperanza. Los niños, aunque sorprendidos por su tono y su cercanía, lo miraban con atención, como si algo en sus palabras les prometiera más de lo que habían conocido hasta entonces. «Hoy no les hablaré de lecciones ni de deberes», continuó el maestro. «Hoy quiero conocerlos, quiero saber quiénes son, qué les gusta, qué sueñan. Porque eso es lo primero que debemos saber antes de aprender cualquier cosa». La respuesta de los niños fue un silencio expectante, pero Raimundico no se sintió incómodo. La calma con la que los observaba y su tono suave parecían haber quebrado, al menos momentáneamente, las barreras que había entre ellos. Tras unos instantes, un niño pequeño se adelantó tímidamente y levantó la mano. «Maestro», dijo en voz baja, «mi nombre es Juanito, y me gusta jugar con los animales en la granja de mi abuelo». Raimundico sonrió y asintió con amabilidad. «Eso suena muy bien, Juanito. ¿Y qué animales tienes en la granja?». Juanito parecía sorprendido de que alguien le preguntara por algo tan sencillo, pero su rostro se iluminó al responder. «Tengo un perro, una vaca y unas cuantas gallinas. Me gusta estar con ellos. El perro siempre juega conmigo». El maestro asintió, animando a otros niños a que compartieran algo sobre sí mismos. Poco a poco, los niños fueron hablando, algunos tímidamente, otros con un poco más de confianza. Raimundico escuchaba atentamente a cada uno, saboreando cada historia como si fuera una joya preciosa, reconociendo en cada relato la individualidad de esos pequeños seres que, aunque no lo sabían, estaban por comenzar una nueva etapa en sus vidas. Tras ese primer momento de intercambio, Raimundico les pidió que se sentaran en sus bancas. La escuela no era grande, pero estaba bien organizada. Las mesas estaban dispuestas en filas, y el maestro se ubicó al frente, donde comenzaría la enseñanza formal. El ambiente seguía siendo tranquilo, casi reverente, como si el pueblo entero estuviera observando, esperando que Raimundico cumpliera con la promesa que había hecho al llegar, abrir la puerta a algo nuevo. Con los niños ya acomodados, el maestro decidió que era momento de comenzar con una lección que no fuera del todo académica, pero que sirviera como un puente para llegar a los temas más profundos. Abrió un pequeño cuaderno y les habló de la importancia de las palabras y de cómo éstas podían ser el vehículo para contar historias, para entenderse entre ellos y, sobre todo, para conectar con el mundo. Les explicó que aprendería de ellos tanto como ellos aprenderían de él. Durante las primeras horas de clase, el maestro se dio cuenta de algo que no había anticipado. Los niños no solo necesitaban conocimientos académicos, sino también una guía emocional. Había en ellos una necesidad de pertenecer, de sentirse valorados, de saber que su voz era escuchada. Raimundico entendió que su trabajo no solo consistiría en enseñarles a leer, escribir y sumar, sino en enseñarles a ser escuchados, a comprender que sus pensamientos, aunque sencillos, tenían peso y valor.
El día pasó lentamente, pero de manera efectiva. El maestro dio su primera lección de lectura, y aunque muchos de los niños tenían dificultades, Raimundico los animaba sin cesar. Cuando uno de ellos cometía un error, no había burlas ni desprecio, solo una mirada comprensiva y una corrección suave que invitaba al esfuerzo sin castigos ni reprensiones. Poco a poco, algunos niños comenzaron a mostrar sus progresos, y Raimundico los celebraba con entusiasmo, sin importar lo pequeños que fueran esos logros. Para él, cada avance era una victoria. Al final del día, mientras los niños se dispersaban para regresar a sus hogares, Raimundico se quedó un momento más en la escuela, reflexionando sobre lo que acababa de vivir. Sabía que aún quedaba mucho por hacer. Había tenido un buen comienzo, pero las dudas seguían presentes. El pueblo era pequeño, y los desafíos que tendría que enfrentar no solo venían de los niños, sino también de la comunidad misma. Sin embargo, algo en su interior le decía que estaba en el lugar correcto. Había tomado la decisión de ser maestro no solo por su amor por los libros y el conocimiento, sino también por la convicción de que, a través de la educación, podía dejar una huella en ese pequeño rincón del mundo. Y en ese primer día de clase, había dado el primer paso hacia esa misión. Capítulo 4. Los retos de la disciplina. Pasaron varias semanas desde el primer día de clases, y Raimundico comenzó a comprender las complejidades de su nueva vida como maestro. El reto, sin duda, era mayor de lo que había imaginado. Si bien los niños se habían abierto poco a poco a él, y la relación parecía ir por buen camino, los desafíos de la disciplina eran constantes. En la tranquilidad de la escuela, la calma del principio fue desbordada por los pequeños movimientos y las risas que no siempre eran apropiadas para el ambiente de aprendizaje que el maestro deseaba fomentar. Raimundico, que hasta ese momento había mostrado una mano suave y comprensiva, pronto se dio cuenta de que esta actitud, aunque efectiva al principio, no era suficiente para mantener el orden y la concentración en el aula. Había niños que, por naturaleza, se mostraban inquietos, otros que eran fácilmente distraídos, y algunos que simplemente parecían disfrutar de interrumpir constantemente, desafiando la autoridad del maestro. El desafío era claro: mantener el equilibrio entre la enseñanza, la empatía y la necesidad de imponer una disciplina que fuera efectiva, pero no dañina. Un martes por la mañana, durante la lección de matemáticas, las cosas llegaron al punto de quiebre. Todo comenzó cuando Andrés, un niño de ojos traviesos y espíritu rebelde, decidió que no quería hacer su tarea. En lugar de concentrarse en los números, comenzó a jugar con su pluma, haciendo garabatos en su cuaderno, mientras sus compañeros trataban de seguir el ritmo de la clase. Raimundico, viendo que el caos se desataba lentamente, se acercó al niño con una sonrisa, esperando calmarlo con un gesto amable. «Andrés, ¿por qué no intentas resolver el ejercicio?», dijo, con voz suave. Andrés lo miró con desdén y respondió con una sonrisa pícara. «No quiero, maestro. Es aburrido». El maestro, que había tratado de ser comprensivo, sintió que su paciencia comenzaba a agotarse. Sabía que si no intervenía de manera más firme, pronto todo el grupo perdería la concentración y el caos invadiría la clase. En un suspiro, decidió tomar un enfoque diferente. «Entiendo que el ejercicio no te entusiasme, Andrés. Pero si lo terminas, podremos hacer algo más divertido al final de la clase. ¿Qué te parece?», dijo, manteniendo su tono tranquilo, pero firme. El niño lo miró por un momento, evaluando la propuesta, y luego, con una mueca, regresó a su tarea. Raimundico suspiró aliviado, pero no pudo evitar notar que, aunque había ganado una pequeña batalla, la guerra contra la indisciplina estaba lejos de terminar. Los demás niños, atentos a la interacción, miraron al maestro con nuevos ojos, como si aguardaran ver cómo se desarrollaría la situación. Era claro que no solo Andrés representaba el desafío, sino también todo el grupo, que, aunque lleno de buena voluntad, aún no había comprendido por completo la importancia de la disciplina en su proceso de aprendizaje. A lo largo de las siguientes semanas, Raimundico fue experimentando con diversos métodos. Intentó premiar a aquellos que se comportaban bien, dándoles pequeñas recompensas como una hora de lectura extra o el privilegio de ser los primeros en elegir sus tareas. También comenzó a aplicar sanciones más sutiles, quitarles la oportunidad de hacer preguntas, o pedirles que se quedaran unos minutos después de la clase para reflexionar sobre su comportamiento. Sin embargo, estos métodos solo lograban resultados temporales. Aunque algunos niños mejoraron, otros, como Andrés,
Seguían desafiando la autoridad, buscando constantemente la forma de salirse con la suya. Fue en una tarde lluviosa, mientras contemplaba el panorama desde la ventana del aula, que Raimundico tuvo una revelación. Había estado buscando soluciones en el lugar equivocado. En lugar de intentar imponer reglas rígidas, debía buscar formas de involucrar a los niños más allá de las matemáticas o la gramática. Sabía que no podían aprender si no comprendían el propósito detrás de lo que hacían. ¿Cómo esperar que los niños valoraran el estudio si no entendían el mundo al que les estaba abriendo las puertas? Decidió entonces cambiar su enfoque. A partir de ese día, comenzó a incorporar historias en sus lecciones, relatos de lugares lejanos, de personajes valientes que habían enfrentado adversidades, de países que existían solo en los libros, pero que en la mente de los niños podían cobrar vida. Introdujo temas de historia y geografía, pero los presentó no solo como hechos y fechas, sino como narraciones emocionantes, en las que cada niño podía imaginarse como parte de esa gran aventura. Cuando habló por primera vez de los antiguos egipcios, no se limitó a mencionar las pirámides y los faraones. Les contó sobre el río Nilo, que viajaba por tierras fértiles y misteriosas, sobre los grandes misterios de las tumbas reales y las leyendas que los rodeaban. Los niños, atraídos por la historia, comenzaron a levantar la mano, haciendo preguntas curiosas y ansiosas. Se olvidaron por completo de los problemas con la disciplina, ya que ahora sentían que había algo más grande y fascinante por descubrir. Con el paso de los días, la conexión entre el maestro y sus alumnos se fortaleció. Aunque no se deshicieron completamente de la indisciplina, el grupo comenzó a mostrar un mayor respeto por la figura del maestro, no por miedo o por la imposición de castigos, sino por el reconocimiento de que su enseñanza iba más allá de las simples lecciones. Raimundico había logrado, al fin, que los niños vieran en la escuela algo más que una obligación. Era un espacio para explorar el mundo, para ser parte de algo más grande. No obstante, aún quedaba mucho por hacer. Aunque las distracciones disminuyeron, Raimundico sabía que la disciplina nunca sería algo automático. Era una tarea diaria, una tarea que se construiría sobre la confianza, el respeto mutuo y la comprensión. Y mientras la lluvia caía sobre el techo de la escuela, el maestro miraba a sus niños con una nueva esperanza, sabiendo que estaba en el camino correcto. Capítulo 5. La prueba de la paciencia. La vida en el aula continuaba, marcada por las tensiones naturales que surgen entre el deber de enseñar y la necesidad de mantener el control. Raimundico había logrado, hasta cierto punto, encontrar un equilibrio, pero la relación entre los niños y la disciplina seguía siendo un campo de batalla. Aunque los relatos que les contaba despertaban la curiosidad, y las historias de héroes y aventuras les mantenían entretenidos, no todos los alumnos estaban dispuestos a abandonar sus travesuras. Algunos, como el incansable Andrés, seguían viendo la clase como un espacio para desafiar la autoridad, y la prueba de la paciencia del maestro continuaba día tras día. Fue un día de invierno particularmente frío, con la niebla cubriendo el paisaje y la luz del sol apenas filtrándose entre las nubes, cuando el maestro vivió una de sus pruebas más difíciles. En esa mañana, mientras se encontraba explicando una lección de geografía, Andrés, quien ya había sido reprendido varias veces por no prestar atención, comenzó a dar vueltas en su asiento, haciendo ruidos con su lápiz y mirando distraído por la ventana. Raimundico, quien ya conocía el comportamiento del niño, trató de ignorarlo al principio, pero pronto se dio cuenta de que no podía dejar que eso interfiriera en el resto de la clase. Con un gesto suave, se acercó al escritorio de Andrés, decidido a intervenir de manera calmada, pero firme. Le puso una mano en el hombro y lo miró con serenidad. «Andrés», dijo con voz suave, «¿te gustaría contarnos lo que está viendo por la ventana? Tal vez puedas compartirlo con el resto de la clase». El niño, sin mirarlo directamente, respondió con indiferencia. «Nada, maestro». Solo miraba las nubes. Raimundico lo observó un momento, pensativo. No era la primera vez que Andrés se desentendía de las lecciones, pero había algo en su respuesta que le hizo reflexionar. ¿Era indiferencia pura o simplemente una forma de escapar de un entorno que no comprendía del todo? Decidió entonces seguir un camino diferente. «Bueno, Andrés, si las nubes te interesan, ¿por qué no las observas junto con el resto de la clase?», le dijo. El tono era firme, pero no hostil. El niño levantó la mirada y vio a sus compañeros de clase mirando con curiosidad. Parecía que, por un momento, Andrés no sabía qué hacer. Al final, aceptó la invitación y miró por la ventana,
pero esta vez con una ligera expresión de duda. Raimundico, aprovechando el momento, giró hacia los demás niños. ¿Qué podemos aprender de las nubes?, les preguntó. Pronto, varios niños comenzaron a intervenir. Algunos hablaban de los colores de la niebla, otros de la forma de las nubes, y algunos mencionaban que, en ocasiones, las nubes podían presagiar lluvia. Raimundico, viendo cómo se desarrollaba la conversación, dejó que los niños hablaran. Era un momento de enseñanza inesperado, pero valioso. Andrés, quien al principio había estado en silencio, finalmente se unió a la conversación. A veces, las nubes nos dicen si va a llover o no, comentó con una sonrisa tímida. Raimundico, sonriendo de vuelta, asintió. Eso es cierto, Andrés. Y es fascinante cómo algo tan simple, como mirar el cielo, nos puede enseñar tantas cosas. La clase continuó, y el ambiente en el aula se volvió menos tenso. Aunque Andrés no estaba completamente concentrado en la lección, su participación en la conversación sobre las nubes fue suficiente para recordarle al maestro que el aprendizaje no siempre sigue el camino tradicional. A veces, las lecciones vienen de las situaciones más inesperadas, y la paciencia del maestro, al permitir que los niños se expresaran, había abierto una puerta para una enseñanza más profunda. El resto de la clase continuó con un ritmo más fluido, pero Raimundico no podía evitar pensar en lo sucedido. ¿Cómo lograr que Andrés, y otros como él, pudieran ver el valor de lo que aprendían? ¿Cómo hacer que se sintieran involucrados en algo más allá de la simple tarea diaria? Sabía que la respuesta no era fácil, y que la paciencia sería crucial para mantener la armonía en el aula. Después de esa lección, Raimundico decidió hablar con Andrés en privado, después de que todos los demás niños se fueran a casa. En su escritorio, rodeado de papeles y libros, esperó a que el niño se acercara, con la sensación de que esa conversación podría marcar un punto de inflexión en su relación. Cuando Andrés se acercó al escritorio, Raimundico lo miró a los ojos con suavidad, pero también con una determinación tranquila. Andrés, comenzó, sé que no siempre te gustan las clases, y que a veces te cuesta concentrarte. Pero quiero que sepas que lo que aprendas aquí es importante. No se trata solo de hacer ejercicios o repetir lo que te digo, sino de entender el mundo que te rodea. Andrés, con los ojos bajos, escuchó sin interrumpir. Raimundico continuó. Si alguna vez tienes dudas o necesitas algo diferente, solo házmelo saber. La escuela no es solo un lugar para sentarse y escuchar, es un lugar para pensar, para preguntar, para descubrir. El niño levantó la vista, mostrando una pequeña chispa de interés. Lo intentaré, maestro, dijo, con un tono que parecía sincero, aunque todavía cargado de incertidumbre. Raimundico asintió con una sonrisa. Eso es todo lo que puedo pedir, Andrés. Solo intenta. A medida que Andrés se retiraba, Raimundico se quedó allí, mirando la puerta cerrarse detrás de él. Aunque aún quedaba mucho por hacer, algo en su interior le decía que, tal vez, había dado un paso importante. La paciencia, esa cualidad que a veces parecía escasa, se había transformado en una herramienta fundamental para entender a sus alumnos y guiarlos hacia un aprendizaje más profundo, no solo académico, sino personal. Y mientras el sonido de los pasos de Andrés se desvanecía en el pasillo, Raimundico comprendió que la verdadera enseñanza no siempre radica en lo que se transmite, sino en cómo se recibe y se comprende. La prueba de la paciencia continuaría, pero ya no le parecía tan abrumadora. Capítulo 6. La magia de la curiosidad. El tiempo, en la escuela de Raimundico, continuaba su marcha implacable. Los días se alargaban con el paso de las estaciones, y en el aula se respiraba una nueva atmósfera. Ya no era solo el ruido de los lápices sobre el papel, ni la constante lucha por mantener la atención de los niños, sino que había algo más, algo mucho más sutil. La curiosidad, que parecía un río quieto, comenzaba a fluir con mayor vigor. Los niños ya no solo acudían a la escuela para cumplir con sus deberes, sino para buscar respuestas, para entender lo que les rodeaba. Y esa chispa, ese brillo en los ojos de los pequeños, era lo que Raimundico había estado esperando durante todo este tiempo. Una mañana soleada, el maestro entró al aula con un nuevo objetivo en mente. Después de varias semanas de lucha con la disciplina, sentía que era el momento de dar un giro a su enseñanza. Había observado que los niños, aunque parecían cumplir con sus tareas, carecían de una verdadera comprensión de lo que estaban aprendiendo.
No era suficiente con explicarles los hechos, las fechas o las fórmulas. Necesitaba que se sintieran conectados, que descubrieran la magia detrás del conocimiento. Hoy vamos a hacer algo diferente, anunció, con una sonrisa en el rostro, al entrar al aula. Los niños lo miraron con atención, sorprendidos por la promesa de una clase distinta. El maestro, con el brillo de la emoción reflejado en sus ojos, les mostró un pequeño mapa antiguo que había encontrado en su estantería. Era un mapa del mundo de hace siglos, con costas imperfectas, continentes que parecían estar a medio descubrir, y nombres de países que solo existían en las leyendas. Este mapa, les explicó, sosteniéndolo con cuidado, nos muestra un mundo que existió hace mucho tiempo. Un mundo en el que los grandes navegantes, como Cristóbal Colón o Marco Polo, emprendieron largos viajes para descubrir tierras lejanas, desconocidas, y desvelar los misterios que el horizonte les prometía. Los niños se quedaron en silencio, absortos, mirando el mapa como si fuera un objeto mágico. Por primera vez, algo en su interior despertaba un sentimiento profundo, como si la historia que Raimundico les contaba cobrara vida ante ellos. ¿Alguno de ustedes sabe cómo era el mundo hace cientos de años?, preguntó Raimundico. El aula, antes llena de murmullos y distracciones, se sumió en una quietud intrigante. Algunos niños levantaron tímidamente la mano, como si temieran dar una respuesta equivocada. Pero el maestro no buscaba respuestas correctas, sino el despertar de una curiosidad sincera. El mundo era muy diferente, dijo Sofía, la niña más seria de la clase, quien normalmente se mantenía alejada de las conversaciones y prefería leer libros en silencio. Sus ojos brillaban mientras hablaba. No había los mismos países, ni las mismas ciudades, y muchas cosas que hoy damos por sentadas, no existían. Raimundico la miró con una sonrisa aprobatoria. Sofía había captado, tal como él esperaba, la esencia de la lección. La historia no era una lista de fechas y nombres, sino un tapiz de aventuras, descubrimientos y transformaciones. Exactamente, respondió el maestro. El mundo ha cambiado mucho, pero todo ese cambio comenzó con la curiosidad. Los hombres miraban al horizonte y se preguntaban qué había más allá. Y eso los llevó a descubrir nuevas tierras, nuevos pueblos y a transformar nuestra forma de ver el mundo. Fue en ese momento cuando Andrés, el niño más travieso de todos, levantó la mano con entusiasmo. Entonces, si viajamos mucho, ¿tal vez podamos descubrir algo nuevo?, preguntó, con una expresión de emoción que Raimundico no había visto antes. El maestro no pudo evitar sonreír ante esa pregunta tan inocente, pero profunda al mismo tiempo. ¿Crees que si viajas mucho podrías encontrar algo nuevo, Andrés?, respondió, invitando al niño a reflexionar. Andrés se quedó pensativo por un instante, mirando el mapa. Parecía que, por un momento, había dejado atrás su actitud desafiante y se encontraba ante algo que realmente le interesaba. Finalmente, con una sonrisa que se dibujaba en sus labios, respondió: tal vez sí. Tal vez podría encontrar algo que nadie haya visto antes. Raimundico, sin poder ocultar el brillo de orgullo en sus ojos, asintió. Esa es la magia de la curiosidad, Andrés. Nos hace ver el mundo con otros ojos, nos hace cuestionar lo que creemos saber y nos impulsa a buscar siempre más. La clase continuó, pero algo había cambiado en el aire. Los niños, que antes se mostraban ajenos a las lecciones y se dejaban llevar por las distracciones, ahora estaban profundamente absortos en la historia del mapa. Los relatos de navegantes y aventureros que cruzaron mares desconocidos, que desafiaron el miedo y la incertidumbre, tomaron vida en sus mentes jóvenes. Y a medida que el maestro hablaba, no solo les enseñaba sobre geografía, sino también sobre el valor de la curiosidad, de la búsqueda incansable de lo desconocido. A medida que pasaba el día, Raimundico se dio cuenta de que había logrado algo que no había esperado. Había despertado en sus alumnos una pasión por aprender. Ya no se trataba de la lucha constante para que los niños se concentraran. Ahora, la clase era un espacio de exploración, un lugar donde las preguntas importaban tanto como las respuestas. Y por fin, el maestro vio que la curiosidad no solo se enseñaba con palabras, sino con ejemplos, con historias que hacían vibrar el alma y con una actitud que invitaba a los niños a imaginar un mundo sin límites. El aula, que antes parecía un lugar de estrictas reglas y obligaciones, se había transformado en un taller de ideas, en un campo fértil donde la curiosidad podía crecer y expandirse. Cada niño, en su propio tiempo y a su manera, comenzaba a descubrir las maravillas del conocimiento.
Y para Raimundico, ese era el verdadero propósito de su labor. No solo enseñar, sino inspirar a los niños a que nunca dejasen de explorar, de cuestionar y de soñar con el infinito. Capítulo 7. El corazón del maestro. Las semanas pasaron con una rapidez inquietante. Las estaciones cambiaron, y el viento que barría los campos traía consigo nuevos aromas. Cada día, al entrar al aula, Raimundico sentía una extraña mezcla de esperanza y nerviosismo. Sabía que sus métodos comenzaban a surtir efecto, pero también comprendía que el camino de la enseñanza era sinuoso, lleno de altibajos, y que la verdadera transformación no se alcanzaba de un día para otro. Sin embargo, lo que más le importaba no era tanto el rendimiento académico de sus alumnos, sino que habían comenzado a mostrar algo más, una conexión genuina con el aprendizaje, un interés que iba más allá de las respuestas correctas. Ahora, la curiosidad se había infiltrado en sus corazones, y él, como maestro, estaba descubriendo una nueva forma de enseñarse a sí mismo. Era una tarde lluviosa, típica del otoño, cuando Raimundico decidió arriesgarse un poco más. En lugar de seguir con las lecciones convencionales de matemáticas y lengua, había preparado una clase diferente, una en la que sus alumnos podrían explorar el poder de la creatividad. En silencio, observaba el vaivén de las nubes desde la ventana mientras esperaban los primeros toques del timbre que indicaban el final de la jornada escolar. El maestro tenía un presentimiento, uno de esos momentos en los que sentía que la clase se convertiría en algo único, algo que no se olvidaría. El aula estaba tranquila cuando entraron los niños, con el cansancio reflejado en sus rostros pero también con una chispa de anticipación. Ese día, el maestro no les entregó sus cuadernos, ni les asignó tareas como de costumbre. En cambio, había dispuesto sobre su escritorio una serie de materiales inusuales: pinceles, colores, trozos de papel en blanco, y una caja llena de arcilla. Los niños miraban con sorpresa, y algunos se intercambiaban miradas inquietas, preguntándose si Raimundico estaba planeando algún tipo de prueba sorpresa. «Hoy no vamos a hacer los ejercicios habituales», comenzó a decir el maestro, mientras caminaba lentamente hacia la pizarra. «Hoy quiero que utilicen su imaginación, que descubran su capacidad para crear». Hubo un murmullo entre los niños. Aquello no era común en las clases de Raimundico, y el cambio era tan inesperado que los estudiantes no sabían bien qué pensar. Sin embargo, el maestro continuó, su voz calmada y profunda, como si estuviera compartiendo con ellos un secreto. «Cada uno de ustedes va a recibir una hoja en blanco. No importa si no saben qué hacer con ella, ni si piensan que no son buenos para pintar o para modelar. Lo único que quiero es que expresen lo que sienten, lo que tienen dentro. Nadie va a juzgar lo que hagan. Esto no es sobre ser el mejor, sino sobre ser honesto con lo que tienen en su corazón». Los niños, que al principio se sentían desconcertados, empezaron a recibir sus materiales. Las manos, al principio vacilantes, comenzaron a moverse con más seguridad, como si el permiso de Raimundico les hubiera dado libertad. En un rincón, Sofía, la niña que siempre parecía estar más allá de las risas y juegos, empezó a pintar, trazando con firmeza pinceladas de azul y amarillo. Andrés, por su parte, comenzó a moldear la arcilla, creando figuras con una concentración inesperada. Cada niño estaba inmerso en su mundo, dejando que la creatividad se apoderara de ellos. El tiempo pasó volando, y el aula se llenó de silencio, un silencio distinto al de las clases anteriores. No era el silencio de la indiferencia ni del aburrimiento, sino el silencio de la reflexión y de la creación. Raimundico caminaba entre las mesas, observando con atención y ternura. A pesar de que la clase estaba lejos de ser perfecta, había algo profundamente conmovedor en la forma en que los niños se entregaban a la tarea. Había un desorden controlado en el aula, como si cada uno hubiera abierto una puerta a su propio mundo interior y quisiera compartirlo, sin miedo al que dirán. Raimundico se detuvo frente a Andrés, quien miraba su figura de arcilla con un rostro de concentración. El niño había modelado algo que parecía una especie de animal, pero la forma no era del todo clara. No era perfecto, y quizás no se entendía del todo, pero en los ojos de Andrés brillaba una chispa de satisfacción. «¿Qué es eso, Andrés?», preguntó Raimundico, con una sonrisa suave. Andrés levantó la vista, un poco avergonzado, pero también orgulloso. «Es un monstruo, o quizás un dragón», dijo, con un tono de duda, pero su voz era firme. Raimundico se agachó para mirar de cerca la escultura, y aunque no sabía bien qué era, comprendió lo que Andrés había logrado.
No era un dragón, ni un monstruo, sino la manifestación de su mundo interior, de su imaginación. Y eso, para el maestro, era lo más valioso de todo. Está muy bien hecho, Andrés, respondió, acariciando ligeramente la cabeza del niño. Has hecho algo único, y eso es lo que importa. Los niños, al ver la interacción entre el maestro y Andrés, comenzaron a sentirse más cómodos con sus propias creaciones. Sofía levantó la mano y, con un susurro tímido, explicó su pintura. Había usado colores brillantes, con figuras abstractas que parecían danzar en el lienzo. La obra no tenía una forma definida, pero eso no importaba. Lo que realmente importaba era que Sofía había encontrado una manera de expresar lo que llevaba dentro. El aula, en ese instante, se convirtió en un espacio sagrado de creación. Cada niño, desde su lugar, comenzaba a comprender que el conocimiento no solo era una cuestión de libros y reglas, sino que era algo vivo, algo que podía transformarse en arte, en emoción, en expresión. Y el maestro, al observar a sus alumnos, comprendió que había dado un paso más allá de la enseñanza tradicional. Había logrado que los niños conectaran con algo profundo, con la esencia misma de su ser. Esa tarde, cuando el timbre sonó y la clase terminó, los niños se fueron a casa con las manos cubiertas de pintura y arcilla, pero con el corazón lleno de algo aún más valioso, la certeza de que el mundo no solo era un lugar para aprender, sino también para imaginar, para crear y, sobre todo, para sentir. Raimundico se quedó unos minutos más en el aula, mirando las obras de los niños. No necesitaba saber si eran buenas o malas, si tenían técnica o no. Lo único que importaba era que, por un breve instante, había logrado que sus estudiantes descubrieran el verdadero poder de la creatividad, la capacidad de transformar lo invisible en algo tangible, algo real, algo único. Y, con esa satisfacción, Raimundico dejó que el silencio llenara el aula, sabiendo que, en su corazón, había tocado algo mucho más importante que el conocimiento académico. Había tocado el alma de sus alumnos. Capítulo 8. La confrontación silenciosa. La brisa de la tarde acariciaba suavemente las hojas doradas de los árboles, y la luz del sol se filtraba a través de las ventanas del aula, pintando sombras largas en las mesas donde los niños solían escribir. Sin embargo, en este día, las sombras parecían más largas que nunca. El aire, aunque cálido, parecía cargado de una tensión sutil, como si algo estuviera por suceder, algo que Raimundico sentía en su pecho, pero que aún no sabía definir. Aquella mañana había comenzado de manera común. Los niños, con su energía habitual, habían llegado al aula. Algunos traían consigo las mochilas ligeramente desordenadas, mientras que otros, más tranquilos, ya estaban sentados esperando que comenzara la lección. Sin embargo, hoy no era como los demás días. Hoy Raimundico había decidido tratar un tema que, aunque fundamental, siempre había evitado: la disciplina. No era porque el maestro no entendiera su importancia, sino porque siempre había creído que la verdadera disciplina no era aquella que se imponía desde fuera, sino la que nacía de dentro, desde el corazón de cada ser humano. Pero en los últimos días, algo había cambiado. Algunos niños empezaban a desafiar las reglas más simples. El murmullo entre los pupitres crecía con cada clase, las miradas desafiantes, las risas en los momentos menos apropiados. Era como si, al haberse abierto la puerta a su imaginación, se hubieran olvidado de los límites que también debían acompañar a esa libertad. Y, aunque Raimundico veía el valor en su creatividad desbordante, también comprendía que había algo que debía ser restaurado. El equilibrio entre el orden y la libertad, entre el respeto y la espontaneidad. El aula, que había sido un refugio de expresión durante las últimas semanas, ahora se sentía densa, cargada de una energía distinta. Raimundico, con el alma un poco más pesada, se dirigió hacia la pizarra, donde había escrito un solo verbo: respeto. Era un concepto sencillo, pero que abarcaba tantas aristas de la vida humana. El respeto a uno mismo, el respeto al otro, el respeto por el espacio compartido. Los niños se miraban entre sí, curiosos por saber qué sería lo siguiente. Raimundico, sin perder su compostura, les pidió que tomaran asiento y les habló en voz baja, como si temiera que sus palabras fueran demasiado fuertes para el momento. Hoy, quiero que hablemos sobre algo que a veces olvidamos, aunque está presente en cada uno de nosotros. El respeto. Este es un aula donde todos tienen voz, donde todos pueden expresarse, pero para que esa libertad sea verdadera, necesitamos algo más.
Necesitamos cuidarnos unos a otros, escucharnos, y respetar los tiempos y los espacios de los demás. Hubo un silencio profundo. Los niños, aunque jóvenes, sentían el peso de esas palabras. Algunos agacharon la mirada, mientras que otros simplemente se quedaron en silencio, esperando entender a dónde quería llegar el maestro. La atmósfera era como la calma antes de la tormenta, ese espacio suspendido en el tiempo en el que todos parecían esperar que algo se dijera, algo que rompiera la quietud. Entonces, una de las niñas levantó la mano. Era Clara, una de las más calladas del grupo, siempre la más atenta, la más respetuosa. Pero hoy su mirada era diferente. Había algo en sus ojos que Raimundico no pudo identificar de inmediato. «Señor Raimundico, ¿qué pasa si no estamos de acuerdo con lo que se nos pide?», preguntó Clara, con una voz firme pero tranquila. El maestro la miró por un momento. Clara, a pesar de su dulzura habitual, había lanzado una pregunta que lo ponía en una posición difícil. Era una pregunta legítima, sincera, pero también desafiante. No porque cuestionara la autoridad del maestro, sino porque estaba tocando la fibra más sensible de la enseñanza, la relación entre el maestro y el alumno. La posibilidad de que los alumnos no siempre estén de acuerdo, no siempre se sientan cómodos o comprendidos, pero aún así respeten las normas y la figura de quien los guía. Raimundico respiró profundamente y se acercó a ella, sin prisa, como si sus palabras pudieran desmoronarse si se apresuraba a decirlas. «Es una excelente pregunta, Clara. Y la respuesta es que no siempre estaremos de acuerdo con todo lo que se nos pide. La vida está llena de desacuerdos, de momentos en los que nuestras ideas no coinciden con las de los demás. Pero el respeto no es solo seguir lo que nos dicen, es también comprender por qué, a veces, las reglas existen, porque los demás también tienen algo valioso que aportar. Y eso, Clara, es lo que hace que todo esto funcione. Que, aunque no estemos de acuerdo, podemos escuchar y dialogar, sin perder nuestra dignidad». Clara asintió, pero Raimundico sabía que no estaba completamente convencida. Ninguno de los niños lo estaba. La idea de la disciplina, aunque fundamental, era difícil de entender para ellos. ¿Por qué debían seguir reglas que a veces parecían no tener sentido? ¿Por qué, cuando tenían tantas ideas propias, se les pedía que se ajustaran a un esquema establecido? El maestro continuó, sabiendo que sus palabras necesitaban madurar en las mentes de los niños. No se trata de que todos pensemos igual, ni de que todos sigamos una línea rígida de comportamiento. Se trata de reconocer que, aunque nuestras ideas puedan ser diferentes, el respeto por el otro y por el espacio compartido es lo que nos permite seguir adelante como grupo. Y ese respeto es algo que debemos cultivar, cada día. La clase permaneció en silencio durante unos minutos. Todos los niños, aunque algo confundidos, comenzaron a reflexionar. Algunos miraban al suelo, otros a la ventana. Y Raimundico observaba cada rostro, cada expresión que pasaba frente a él. No estaba seguro de haber logrado lo que se proponía, pero sí sabía que el primer paso para lograr una verdadera comprensión sobre el respeto había sido dado. Porque no se trata solo de imponer normas, sino de ayudar a los estudiantes a entender por qué esas normas existen y cómo son una extensión de la libertad, no su restricción. Finalmente, el timbre sonó, y los niños se levantaron de sus asientos. El aula, aunque al principio densa, había comenzado a despejarse. Los murmullos volvieron a escucharse, pero ya no con la misma carga de desorden. Había algo diferente en el aire, como si la clase, en su conjunto, hubiera dado un paso hacia un entendimiento más profundo de sí misma. Mientras los niños se retiraban, Raimundico quedó un momento más en el aula, contemplando las sombras que se alargaban por el suelo. Sabía que el camino hacia el respeto era largo, pero también sabía que había sembrado una semilla. Y eso, al final, era lo más importante. Capítulo 9. El despertar de la empatía. Las mañanas en la escuela de Raimundico seguían el mismo ritmo que las estaciones, un ciclo de pequeños cambios y momentos, casi imperceptibles, pero que al final del año se sumaban para crear una obra completa. En este día particular, el aire estaba cargado de una frescura que prometía algo nuevo. El sol aún no había alcanzado su apogeo, y la luz suave de la mañana bañaba el aula, creando una atmósfera tranquila, casi serena, en la que todos los niños parecían más receptivos de lo habitual. Raimundico, al igual que sus estudiantes, sentía que algo había cambiado en el ambiente. Había estado trabajando en cultivar una mayor comprensión entre ellos,
no solo en los aspectos académicos, sino también en aquellos que tocaban más hondo, la forma en que se relacionaban entre sí, cómo aprendían a ver al otro no solo como un compañero, sino como un ser humano con sus propias luchas, sueños y realidades. Había en él una convicción creciente de que la verdadera enseñanza no solo se encontraba en los libros, sino en los momentos compartidos, en los silencios que seguían a las preguntas y en las respuestas que no siempre venían de la boca de los maestros, sino de los propios alumnos. El tema del día era la empatía, una palabra que había circulado en varias de sus clases, pero que nunca había sido abordada de manera tan directa. El maestro no solo quería que los niños entendieran el concepto, sino que también pudieran experimentarlo en su propia piel. Así que, después de saludar a los alumnos, los miró con una nueva intensidad en los ojos. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante, comenzó, con su voz calmada, pero profunda. Vamos a hablar sobre la empatía. ¿Alguien sabe qué significa? Un murmullo recorrió la sala. Las manos se levantaron tímidamente, pero fue Tomás, un niño siempre inquieto y lleno de energía, quien respondió, como si tuviera una certeza que pocos compartían. Es cuando te pones en los zapatos de otra persona, ¿no? Raimundico sonrió, reconociendo que, aunque la respuesta no era perfecta, reflejaba un entendimiento básico del concepto. Así es, Tomás. La empatía es intentar entender lo que siente el otro, aunque no siempre estemos de acuerdo con él o ella. Es ponernos en su lugar, ver las cosas desde su perspectiva, e intentar sentir lo que ellos sienten. El maestro hizo una pausa, observando las caras de los niños. Algunos ya comenzaban a reflexionar, otros aún esperaban que se dijera algo más. Raimundico sabía que este tema no era fácil, y que no todos los niños tenían las herramientas emocionales para comprender la profundidad de lo que estaba diciendo. Pero algo en su interior le decía que el momento había llegado para tocar ese tema con cuidado, pero con firmeza. Hoy, quiero que hagamos un ejercicio, anunció, y un murmullo de expectación recorrió la clase. Vamos a hacer un ejercicio de empatía. Quiero que todos cierren los ojos por un momento, respiremos profundamente y pensemos en un momento de nuestra vida en el que nos hayamos sentido tristes, frustrados o quizás incomprendidos. Hubo un suspiro colectivo, y los niños, aunque algo sorprendidos por la dirección que tomaba la clase, comenzaron a seguir las instrucciones de Raimundico. El aula se llenó de un silencio profundo, casi místico, mientras cada niño se adentraba en sus propios recuerdos, buscando esos momentos de dolor, de malestar, que pocas veces compartían con otros. Raimundico, por su parte, también cerró los ojos, y por un momento dejó que el tiempo se suspendiera. Pensó en su propia vida, en aquellos momentos en que había sentido que el mundo no lo entendía, en los días grises que parecía que nunca terminarían. Ahora, quiero que se imaginen a alguien que está pasando por lo mismo que ustedes, alguien que también está sufriendo, alguien con quien puedan compartir ese sentimiento, continuó el maestro, con suavidad. ¿Cómo se sentirían si esa persona viniera a ustedes y les dijera que entiende lo que están viviendo? Al abrir los ojos, Raimundico observó las reacciones de los niños. Algunos parecían pensativos, con el ceño fruncido, otros simplemente miraban al frente, en silencio, como si las palabras del maestro los hubieran tocado de alguna manera profunda. Sin embargo, algo había cambiado en el aire. Había una cierta quietud, como si todos los presentes en el aula, por un breve instante, hubieran tocado algo mucho más grande que ellos mismos. ¿Alguien quiere compartir lo que pensó? Preguntó Raimundico, con una mirada tranquila, sin prisa. Una mano se levantó lentamente. Era Mariana, una niña que siempre había sido reservada y que rara vez participaba en las discusiones. Sin embargo, esa mañana, algo en su interior la empujó a hablar. Yo pensé en mi abuela, dijo con voz baja, pero clara. A veces, ella se siente sola, y yo me siento mal porque no siempre puedo estar con ella. Si alguien viniera y le dijera que entiende cómo se siente, creo que a ella le haría sentir mejor. Como si no estuviera tan sola. La clase escuchó atentamente. Las palabras de Mariana, tan sencillas, pero llenas de una sabiduría que solo un corazón sincero puede alcanzar, parecieron resonar en todos. Por un momento, no solo era Mariana quien sentía la empatía. Era toda la clase, todos comprendían lo que significaba estar ahí para los demás, sin juzgar, sin esperar nada a cambio. Raimundico asintió, y su mirada se suavizó. Había algo en el aire que lo decía todo, la empatía no era solo un concepto abstracto,
Era algo que se podía vivir, algo que se podía compartir. Gracias, Mariana, dijo el maestro con voz suave. Has tocado un punto muy importante. La empatía no solo es entender el dolor del otro, sino también reconocer que, aunque no siempre podamos solucionar sus problemas, podemos estar allí para escuchar, para acompañar, para hacerle saber que no está solo. El resto de la clase siguió compartiendo sus pensamientos, algunos sobre familiares, otros sobre amigos, otros sobre momentos que parecían pequeños, pero que al ser contados se volvieron grandes. Era como si, a través de esos momentos compartidos, los niños comenzaran a entender que todos, sin excepción, pasamos por momentos difíciles, y que, al mirarlos con los ojos de la empatía, podíamos hacer que el peso de esos momentos fuera un poco más liviano. El ejercicio terminó, y los niños volvieron a sus pupitres, pero algo había cambiado en ellos. Había un entendimiento tácito de que la empatía era mucho más que una palabra. Era una forma de conectar, de tender puentes entre corazones, de hacer que la humanidad compartida floreciera en el aula. Raimundico se quedó un momento más mirando a sus estudiantes. Sabía que el camino hacia la empatía no era corto, pero también sabía que, si en ese día había logrado plantar una semilla, esa semilla crecería, quizás de manera lenta, pero con firmeza. Y con el tiempo, esa empatía se convertiría en la raíz que sostendría el respeto, la confianza y el amor que cada niño necesitaba para crecer. Capítulo 10. La enseñanza de la paciencia. El día amaneció brillante, pero en el corazón del aula de Raimundico había un aire de reflexión más profundo que la luz del sol que se filtraba entre las cortinas. Hoy, el maestro había decidido abordar una de las virtudes más difíciles de enseñar, la paciencia. No era una lección que se pudiera impartir a través de simples palabras, sino que debía ser cultivada con ejemplos, con pequeñas acciones cotidianas, y con una calma que irradiara desde el propio ser del maestro. La paciencia, pensaba Raimundico, no era una virtud que se enseñara en los libros, ni tampoco podía ser fácilmente comprendida por una mente joven e impaciente, acostumbrada a la inmediatez del mundo en el que vivían. Los niños no estaban acostumbrados a esperar, a reflexionar, a hacer las cosas lentamente. Y sin embargo, ahí radicaba el reto del maestro, enseñarles a encontrar el valor en lo que venía a aquellos que sabían esperar, a aquellos que comprendían que no todo en la vida era rápido o inmediato, sino que requería tiempo, esfuerzo, y sobre todo, una profunda aceptación de los procesos. Raimundico observó a sus alumnos, cada uno absorto en sus propios pensamientos, ajenos a lo que él había planeado para ese día. Tomó una respiración profunda y, con voz serena, comenzó a hablar. Hoy vamos a aprender sobre la paciencia. ¿Alguna vez han tenido que esperar algo importante en sus vidas? Preguntó, mirando a cada niño, con una mirada que los invitaba a reflexionar. El murmullo que siguió mostró que la pregunta había tocado un punto sensible. Todos, en algún momento, habían tenido que esperar algo. Un regalo, un cumpleaños, unas vacaciones, o simplemente el regreso de un ser querido. Los niños levantaron las manos, mostrando ansia por contar sus experiencias. Pero Raimundico no les permitió hablar aún. Quería que la experiencia fuera más profunda. La paciencia, continuó, es como una semilla. Cuando plantamos una semilla, no podemos ver de inmediato el árbol que crecerá de ella. Necesitamos esperar, regarla, cuidarla y darle tiempo. Y con el tiempo, crecerá y dará frutos. La paciencia no es solo esperar, es esperar con esperanza, con fe en que lo que estamos esperando tiene un valor. Los niños lo miraban atentamente. Raimundico les indicó que tomaran sus cuadernos, y con gesto tranquilo, les pidió que escribieran algo relacionado con la espera. Podía ser algo que hubieran esperado en su vida, algo que aún estaban esperando, o incluso algo que temían que nunca llegaría. La tarea, aunque sencilla, tenía una carga emocional que los hizo pensar más profundamente de lo que Raimundico había anticipado. Mientras los niños comenzaban a escribir, el maestro caminó lentamente entre ellos, observando sus expresiones. Sabía que muchos de ellos, tan jóvenes, aún no comprendían lo que implicaba la espera en la vida. Y sin embargo, les estaba dando un primer paso hacia una comprensión más profunda de cómo sus vidas se entrelazaban con el tiempo, y cómo cada momento de espera era parte de un proceso mayor. Unos minutos después, algunos niños levantaron la mano, y Raimundico les pidió que compartieran lo que habían escrito. Mariana, quien en el ejercicio anterior había hablado con tanto sinceridad, levantó la mano.
Su rostro reflejaba una seriedad que contrastaba con la timidez de otros días. Yo estoy esperando que mi madre se recupere, dijo, con la voz quebrada. Está enferma, y me cuesta esperar a que mejore. Quiero que todo se solucione rápido, pero no sé cuánto tiempo va a durar. La clase se sumió en un silencio profundo. Todos sabían lo que era esperar, pero escuchar las palabras de Mariana les permitió experimentar ese dolor y ese anhelo a través de sus propios corazones. Raimundico asintió lentamente, reconociendo el peso de las palabras de la niña. Gracias, Mariana, dijo con voz suave. La espera, como tú bien dices, puede ser difícil. Pero es precisamente en esos momentos, en los que más deseamos algo, donde aprendemos a ser fuertes. Aprendemos a confiar en el tiempo y en el proceso, y sabemos que, aunque no siempre tengamos el control sobre lo que sucede, podemos tener el control sobre cómo nos enfrentamos a la espera. Otro niño, Samuel, levantó la mano, y Raimundico lo invitó a hablar. Samuel, a diferencia de Mariana, era un niño que casi siempre se mostraba exuberante y lleno de energía. Sin embargo, hoy había algo diferente en él. Había una calma, como si las palabras de la lección lo hubieran tocado más profundamente de lo esperado. Yo estoy esperando a que mi hermano regrese de la escuela. Es un pequeño, y siempre le estoy esperando en la puerta. Aunque sea un ratito, me gusta esperarlo y saber que va a regresar. Cuando lo veo, me siento feliz porque sé que volverá. El maestro sonrió ante la inocencia de Samuel, pero también ante la pureza de su comprensión. Samuel no sabía de espera en términos grandes o complejos, pero había entendido la espera en su forma más sencilla, una espera llena de amor y de esperanza. Es maravilloso lo que dices, Samuel. La espera también puede estar llena de alegría, de esa emoción por la llegada de algo o alguien importante. No siempre se trata de estar ansiosos. A veces la espera es un espacio para la anticipación, para prepararnos para lo que viene. Raimundico miró a su alrededor. Había en el aula una atmósfera diferente, más tranquila, más madura. Había algo en sus corazones, una comprensión que estaba comenzando a germinar, aunque aún estaba lejos de ser completa. Pero lo importante no era la rapidez con que comprendían, sino el hecho de que lo estaban haciendo. Cada uno de esos niños estaba construyendo dentro de sí una paciencia que, aunque pequeña en ese momento, crecería con el tiempo, alimentada por la reflexión y el entendimiento que el maestro les había brindado. Al finalizar la clase, Raimundico les dio una tarea que no requería esfuerzo físico, sino una paciencia profunda. Durante una semana, debían observar algo que les gustara mucho, algo que tuviera que esperar. Podía ser una flor en su jardín, un proyecto que estaban realizando, o incluso un cambio pequeño en sus vidas. Deberían observarlo con calma, sin apresurarse, y dejar que el proceso se desarrollara por sí mismo. Con una sonrisa serena, Raimundico despidió a los niños, sabiendo que les había dado más que una lección de paciencia. Había plantado una semilla que, con el tiempo, crecería en sus corazones, guiándolos a ser más reflexivos, más sabios, y, sobre todo, más humanos. Y, mientras observaba cómo se alejaban, pensó para sí mismo que la verdadera enseñanza de la paciencia no estaba en los grandes logros, sino en esos pequeños momentos, llenos de espera y esperanza, que al final de cuentas, son los que dan sentido a la vida. Capítulo 11. La prueba del carácter. El viento que soplaba esa mañana era suave, como una caricia cálida que llegaba a través de las ventanas abiertas de la sala. Los niños ya estaban sentados en sus pupitres, con una mezcla de emoción y expectación que llenaba el aire. Había algo diferente en la atmósfera, algo que el maestro Raimundico percibió de inmediato. El día de hoy no era como cualquier otro. Era un día especial, y lo sabía. En el fondo de su corazón, el maestro sentía que este momento marcaba el inicio de una etapa decisiva en la vida de sus estudiantes. Hoy, no solo les enseñaría una lección de conocimiento, sino algo mucho más valioso, la prueba del carácter. Raimundico había preparado una actividad que pondría a prueba las virtudes que había intentado enseñarles durante todo el año. Los niños serían desafiados a poner en práctica lo aprendido, pero también a demostrar cómo se comportaban frente a las dificultades, cómo se enfrentaban a la adversidad, y cómo resolvían los conflictos que surgían cuando las cosas no salían como esperaban. Se trataba de una prueba sencilla en apariencia, pero profunda en sus implicaciones. Cada niño debía escribir una carta en la que describiera cómo respondería ante una situación difícil. Podía ser una situación que ya habían vivido o una que imaginaban.
Quería ver si sus alumnos podían aplicar la paciencia, la honestidad, la valentía, la amabilidad y otras virtudes en circunstancias complicadas. Raimundico comenzó a explicarles con su tono habitual, sereno pero firme. Hoy vamos a hacer algo diferente. Todos hemos aprendido mucho durante este tiempo juntos, pero ahora quiero que pongan en práctica lo que han aprendido. Imaginen que se encuentran ante una situación difícil. Puede ser cualquier cosa, una pelea con un amigo, una mala nota o una decepción. ¿Cómo reaccionarían? ¿Qué harían para superar el problema de la mejor manera? Los niños se miraron entre sí, con cierta incertidumbre. No estaba claro para ellos si esta sería una prueba de conocimiento, de habilidad, o algo más complejo. Pero lo que Raimundico quería realmente era algo mucho más profundo. Quería ver cómo sus mentes jóvenes lidiaban con la presión, cómo sus corazones respondían a la adversidad. No se trata solo de resolver el problema, continuó el maestro. Se trata de cómo enfrentarlo, cómo mantenerse fiel a uno mismo, y cómo tratar a los demás en el proceso. Las decisiones que tomemos en esos momentos nos definen, no solo como estudiantes, sino como seres humanos. Con esas palabras, el ambiente en el aula se llenó de una quietud profunda. Los niños comenzaron a escribir, algunos con frenesí, otros con cautela. Las plumas recorrían el papel, trazando líneas llenas de pensamientos que no siempre eran fáciles de ordenar. Los niños intentaban desentrañar las complejidades de la vida, tratando de entender cómo podrían enfrentarse a los momentos difíciles, cómo podrían mantener su integridad en un mundo que no siempre es justo. Mariana, la niña que había hablado con tanta claridad sobre la espera en el capítulo anterior, levantó la mano con un gesto serio. Raimundico la invitó a compartir su experiencia. Sabía que Mariana había vivido situaciones complejas en su corta vida, y sus palabras siempre tenían una profundidad inusitada. Yo creo que cuando algo malo pasa, uno debe primero calmarse, dijo Mariana, mirando a sus compañeros. No sirve de nada ponerse nerviosa o enojada. Uno tiene que pensar qué es lo que realmente importa y no perder el control. Por ejemplo, si mi madre se enferma, no puedo hacer que se cure más rápido, pero puedo estar tranquila y ayudar en lo que pueda. Las palabras de Mariana resonaron en el aula, llenas de una madurez sorprendente. Raimundico sonrió con gratitud, reconociendo en ella la paciencia que tan cuidadosamente había intentado enseñarles. A continuación, Samuel, el niño de la respuesta tan inocente y alegre, levantó la mano. Parecía pensativo, algo que rara vez ocurría. El maestro le dio la palabra. A veces, cuando algo no me sale como quiero, me siento frustrado. Como cuando trato de hacer un dibujo y no me queda bien. Pero entonces me acuerdo de lo que dijo el maestro, que no importa si no sale perfecto, sino que sigo intentándolo. Eso me hace seguir adelante. Las palabras de Samuel eran un reflejo de su carácter joven, pero también de la resiliencia que había aprendido a través de los pequeños fracasos. Raimundico sentía una satisfacción profunda al escuchar a sus alumnos, quienes, sin saberlo, habían superado su propia prueba del carácter. Estaban comenzando a comprender que la vida no se trataba de éxitos inmediatos, sino de cómo se enfrentaban a los fracasos y las dificultades. La clase continuó con el intercambio de experiencias. Algunos niños hablaban de cómo manejarían las peleas con los amigos, otros de cómo enfrentarían las decepciones en la escuela. Raimundico escuchaba atentamente, observando cómo sus estudiantes evolucionaban, cómo sus respuestas iban mostrando más madurez con cada palabra. La última parte del ejercicio consistió en escribir un pequeño compromiso, una promesa personal sobre cómo mejorarían su actitud frente a los retos de la vida. Sin presionar demasiado, Raimundico pidió a cada niño que dejara por escrito una intención de crecimiento personal. Es importante saber que cada dificultad es una oportunidad para mejorar, dijo el maestro, mientras los niños terminaban de escribir. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos difíciles. Pero lo que define nuestra vida no son esos momentos, sino cómo los superamos, cómo crecemos a través de ellos. Hoy hemos hecho una prueba del carácter, pero recuerden que la vida siempre pondrá nuevas pruebas. La clave está en cómo nos enfrentamos a ellas. El aula, que al principio había estado llena de incertidumbre, ahora estaba llena de calma. Los niños habían comprendido la lección. Sabían que no siempre serían perfectos, que no siempre tendrían las respuestas correctas, pero lo que realmente importaba era cómo se levantaban después de caer, cómo enfrentaban la adversidad y, sobre todo,
cómo mantenían su humanidad. Raimundico observó a sus estudiantes con una satisfacción silenciosa. Sabía que este día no era solo un día más en el aula. Era un día que marcaría el principio de una transformación más profunda en ellos, una que los acompañaría en su camino hacia la madurez. Y mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, el maestro sonrió, sabiendo que, de alguna manera, había logrado tocar algo profundo en el corazón de cada uno de esos niños. Capítulo 12. La amistad en la tormenta. Esa mañana, el cielo estaba gris, como si el sol se hubiera quedado atrapado en las nubes, incapaz de hacer su entrada. El aire tenía una pesadez especial, y aunque los niños llegaron al aula con sus habituales sonrisas y risas inocentes, algo en el ambiente parecía presagiar que ese día no sería como los demás. Raimundico observó a sus alumnos desde su escritorio, con una calma que solo él parecía poseer, mientras se preguntaba si su intuición, tan aguda en ocasiones, estaba en lo cierto. El maestro sabía que, cuando los vientos de la vida soplaban fuerte, las relaciones entre los niños podían verse alteradas. Y ese día, la tormenta interna de uno de ellos se estaba desatando, aunque solo él lo percibiera. Poco después de que la clase comenzara, la puerta se abrió de golpe y un rostro familiar, pero tenso, apareció en el umbral. Era Tomás, uno de los niños más inteligentes y curiosos de la clase, pero esa mañana su rostro no reflejaba la usual energía que lo caracterizaba. Había algo en sus ojos, una sombra, una melancolía que Raimundico no pudo evitar notar. Y no era solo él, los demás niños también se dieron cuenta. Un murmullo comenzó a llenar el aula mientras Tomás, sin pronunciar palabra alguna, se dirigía a su pupitre. «Buenos días, Tomás», saludó el maestro con suavidad, intentando romper el hielo, sabiendo que algo no andaba bien. Tomás levantó la vista, su expresión apagada. No respondió al saludo, solo asentó con la cabeza y se sentó en su asiento. La clase prosiguió, pero Raimundico sabía que la tormenta no había terminado. Era evidente que algo había ocurrido, algo que había perturbado la armonía de la clase. El maestro siguió dando la lección, pero sus pensamientos estaban en otro lado, preocupados por lo que podría estar sucediendo. Tomás siempre había sido un niño alegre, dispuesto a ayudar a los demás, pero hoy su comportamiento era diferente. Algo había alterado su mundo, y Raimundico sentía que su tarea, más allá de enseñar, era acompañar a ese niño a atravesar la tormenta emocional que lo estaba acechando. A mitad de la clase, mientras los niños trabajaban en su actividad, Raimundico se acercó lentamente a Tomás, que parecía absorto en su cuaderno, sin mirar siquiera a los demás. Era como si estuviera en su propio mundo, una burbuja de tristeza que lo rodeaba. Sin forzar la situación, el maestro se inclinó hacia él y, con voz suave pero llena de comprensión, le dijo: «Tomás, ¿te gustaría hablar de lo que te preocupa? Estoy aquí para escucharte». El niño levantó la cabeza lentamente, como si le costara salir de sus pensamientos. Sus ojos se encontraron con los de Raimundico, y por un breve momento, el maestro vio la lucha interna que estaba librando. Tomás no respondió de inmediato, pero el silencio entre ellos fue suficiente para que el maestro comprendiera que algo grande estaba ocurriendo. «Es mi mejor amigo, maestro», murmuró Tomás, finalmente rompiendo el silencio. «Lo he perdido. Ya no quiero ser su amigo». Las palabras fueron simples, pero el dolor en su voz era profundo. Raimundico se sentó a su lado, sin prisa, dejando que el niño se desahogara a su propio ritmo. «¿Qué ha pasado?», preguntó el maestro, intentando que su voz no sonara demasiado inquisitiva, sino como un espacio seguro para la expresión de Tomás. El niño respiró profundamente y, con un hilo de voz, comenzó a relatar. Le contó cómo su mejor amigo, Martín, quien había sido su compañero inseparable desde el primer día de clases, le había hecho algo que lo había herido profundamente. Había escuchado rumores sobre él, rumores que lo habían dejado en un estado de confusión y tristeza. Martín, al parecer, había hecho algo que Tomás no podía perdonar, aunque no sabía cómo explicarlo con palabras claras. Todo lo que sabía era que, por dentro, sentía una creciente rabia y desilusión. Raimundico escuchó atentamente, sin interrumpir, mientras el niño hablaba de sus sentimientos de traición y dolor. Cuando Tomás terminó de hablar, el maestro no dijo nada inmediatamente. No quería apresurarse a dar un consejo, sino dar espacio para que el niño pudiera procesar sus emociones. Finalmente, después de un largo silencio, Raimundico habló. «Tomás, entiendo que te sientas herido y confundido.
Las relaciones, sobre todo las que más valoramos, no siempre son fáciles. Y, a veces, la gente comete errores. Eso no significa que no se pueda aprender de ellos. Pero ¿sabes algo? La verdadera amistad se pone a prueba cuando enfrentamos las tormentas. En lugar de huir de los conflictos, debemos buscar cómo resolverlos, cómo crecer a través de ellos. Tomás levantó la mirada, no entendiendo completamente lo que el maestro quería decir. Raimundico sonrió amablemente. No te estoy pidiendo que olvides lo que pasó ni que perdones de inmediato. Pero la verdadera amistad, la que realmente vale, se cultiva incluso en los momentos difíciles. La pregunta es, ¿quieres realmente salvar esa amistad? Si es así, debes preguntarte cómo puedes superar el dolor, y no dejar que la ira o el orgullo sean los que dicten tus decisiones. La tormenta siempre pasa, Tomás, y lo que queda al final es el entendimiento, el perdón y la claridad. Tomás pensó en esas palabras. La idea de perdonar a Martín, de mirar más allá de la herida, le parecía difícil, pero algo dentro de él sabía que Raimundico tenía razón. Las palabras del maestro no lo obligaron a decidir nada de inmediato, pero lo dejaron con una sensación de esperanza, como si una pequeña chispa de luz estuviera iluminando un camino en la oscuridad. A lo largo de los días siguientes, Tomás comenzó a reflexionar sobre su amistad con Martín. No era fácil, pero poco a poco, fue entendiendo que, si quería que su amistad fuera más que una simple relación sin conflictos, debía aprender a enfrentar la tormenta con madurez y paciencia. La tormenta, como todas las tormentas, pasó. Y cuando llegó el sol de nuevo, Tomás y Martín volvieron a ser los amigos inseparables que siempre fueron. La prueba no solo fortaleció su relación, sino que les enseñó a ambos algo vital, que las verdaderas amistades son aquellas que no temen enfrentarse a la adversidad, que, por el contrario, crecen a través de ella. Raimundico, desde su posición, observaba a los dos niños reconciliados. No dijo nada. Sabía que, a veces, el mejor aprendizaje se da en el silencio, en los momentos en los que los corazones se abren y las almas crecen. En ese pequeño gesto de amistad restaurada, él veía la verdadera lección de vida. Capítulo 13. La lección del silencio. El día amaneció más tranquilo, como si el cielo, finalmente, hubiera decidido dejar atrás las nubes densas que lo cubrían durante las últimas jornadas. El sol, ahora brillante y cálido, se filtraba a través de las ventanas del aula, iluminando cada rincón con su luz suave. Las voces de los niños, siempre animadas, resonaban por los pasillos, pero algo diferente se sentía en el aire. Ese día no parecía haber espacio para los ruidos usuales de la escuela. El ambiente estaba impregnado por una calma serena que parecía predecir algo especial. Raimundico entró en el aula con paso tranquilo, como si cada uno de sus movimientos estuviera cuidadosamente pensado, reflejando el equilibrio interno que tanto admiraban sus alumnos. Hoy no iba a ser un día común. No traía consigo una lección convencional ni una nueva fórmula para enseñar. Su intención era otra. Esa jornada sería una invitación al silencio, al encuentro con uno mismo. Los niños lo miraron sorprendidos cuando él, en lugar de dar inicio a una clase habitual, les pidió que se sentaran en silencio. Todos obedecieron con curiosidad, intercambiando miradas y susurrando en voz baja, sin comprender bien qué les esperaba. Hoy no vamos a hablar mucho, dijo Raimundico con su voz suave, pero firme. Hoy vamos a aprender a escuchar más allá de lo que decimos. Porque el silencio, queridos alumnos, tiene una lección muy poderosa que muchos temen enfrentar. Los niños se acomodaron en sus pupitres, algunos aún confundidos, otros intrigados por lo que podría suceder. Los murmullos cesaron gradualmente, como si una ola de calma se hubiera apoderado de ellos. Raimundico los observó en silencio durante algunos momentos, permitiendo que la quietud se instalara en la sala. Finalmente, él habló de nuevo, esta vez con una voz más suave, invitándolos a adentrarse en el ejercicio. Quiero que cierren los ojos, todos. Quiero que piensen en algo que los hace sentir realmente bien, algo que les trae paz. Piensen en ese lugar, en esa sensación, en ese pensamiento que los hace felices. Mantengan eso en su mente, pero dejen que todo lo demás se disuelva en el aire, como si el ruido del mundo se desvaneciera. Solo en ese espacio, en ese pensamiento que les da calma, quiero que se encuentren. El silencio se profundizó cuando los niños siguieron sus instrucciones. Raimundico permaneció en su escritorio, observando con atención,
con esa mirada profunda que parecía leer cada uno de los pensamientos e inquietudes de los pequeños. Lo que él deseaba no era simplemente un momento de quietud, sino una reflexión más profunda sobre cómo muchas veces el ruido del mundo los arrastra, alejándolos de ellos mismos. Durante ese breve ejercicio, los niños parecieron perderse en su propio interior. No hubo palabras, solo pensamientos que se entrelazaban en la mente de cada uno. Algunos encontraron en su silencio la calidez de un abrazo familiar, otros evocaron la serenidad de un rincón en la naturaleza que los hacía sentirse seguros. Pero lo más importante no fue el pensamiento en sí, sino lo que aprendieron al estar en silencio. En ese espacio callado, podían descubrirse a sí mismos, podían encontrar respuestas que de otro modo quedaban ocultas bajo el bullicio de la vida cotidiana. Cuando Raimundico les pidió que abrieran los ojos, la atmósfera en el aula era completamente diferente. Los niños, aunque no comprendieran del todo lo que acababan de vivir, sentían que algo había cambiado. Un aire de introspección había invadido el aula, y algunos parecían más tranquilos, más serenos. El silencio, dijo Raimundico, es mucho más que la ausencia de ruido. Es un espacio en el que podemos escuchar nuestra propia voz interior, esa voz que muchas veces se ahoga en el ruido del día a día. Es un medio para encontrar claridad, para reconocer nuestras emociones y pensamientos más profundos. Uno de los niños, Juanito, levantó la mano, con una expresión pensativa en el rostro. ¿Pero por qué es tan importante, maestro?, preguntó, sin poder disimular su curiosidad. ¿Por qué necesitamos el silencio si siempre tenemos que hablar, jugar, reír? Raimundico sonrió amablemente, reconociendo la sabiduría en la pregunta de Juanito. El silencio no significa que debamos dejar de hablar, de jugar, ni de reír. Al contrario, cuando aprendemos a estar en silencio, podemos disfrutar de las palabras, de los momentos y de las risas con mucho más significado. El silencio nos ayuda a ser más conscientes de lo que realmente importa, nos enseña a valorar cada palabra y cada acción. Porque cuando realmente escuchamos, no solo oímos, sino que entendemos. Y cuando entendemos, somos capaces de conectar de manera más profunda con el mundo que nos rodea. Los niños, aunque aún en silencio, comenzaron a asimilar las palabras del maestro. La lección del día había sido más profunda de lo que imaginaban. La comprensión de que el silencio no era solo la ausencia de sonido, sino una herramienta poderosa para la introspección y la conexión, les dejó una huella en sus corazones. A lo largo de la jornada, Raimundico observó cómo sus alumnos interactuaban de manera diferente, más tranquilos y reflexivos. Había algo más en ellos, algo que se había despertado durante esos minutos de silencio compartido. No se trataba de una lección de palabras, sino de una lección de ser, de estar presentes en cada momento, de escuchar sin la necesidad constante de hablar. La clase terminó con la misma calma que había reinado desde el principio. Los niños se levantaron lentamente de sus asientos, sin las apresuradas prisas de otros días. Algunos de ellos se miraron entre sí, como si ahora, por un breve instante, se comprendieran más profundamente. Raimundico les permitió salir sin una última palabra, dejándolos con la reflexión que solo el silencio podía provocar. En ese día aparentemente común, el maestro había logrado transmitir algo que no se enseña en los libros ni en las lecciones formales. Había enseñado a sus alumnos a abrazar el poder del silencio, a comprender que, a veces, el mayor aprendizaje llega cuando nos callamos, cuando escuchamos lo que realmente importa. Capítulo 14. El regreso del viejo amigo. Era un día gris, tan gris como el recuerdo de aquellos tiempos lejanos que tanto había tratado de olvidar. Raimundico se encontraba en su escritorio, absorto en sus lecturas, cuando un golpe suave en la puerta lo interrumpió. Era una de esas visitas inesperadas que, aunque no frecuentes, siempre lograban desajustar el ritmo de su vida tranquila. Alzó la mirada y vio a un hombre que, a pesar de los años que habían pasado, mantenía la misma mirada firme y una sonrisa nostálgica. Era Esteban, su viejo amigo, aquel que había sido su compañero de juventud, su confidente en tiempos de incertidumbre. Raimundico, tanto tiempo, dijo Esteban con una voz grave, pero llena de calidez, mientras entraba en la habitación y cerraba suavemente la puerta detrás de él. Raimundico no podía evitar una ligera sorpresa que se dibujó en su rostro al ver a Esteban de nuevo. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron, muchos cambios habían marcado el curso de sus vidas, y sin embargo, allí estaba, en ese mismo lugar que había sido su refugio durante tantos años. Vaya, Esteban,
respondió Raimundico, levantándose lentamente de su asiento y ofreciéndole un apretón de manos, mientras una sonrisa melancólica surgía en su rostro. No me esperaba esta visita. Esteban, con su mirada fija en él, dejó caer su sombrero sobre una silla cercana y se acercó con paso pausado, como si quisiera saborear cada momento de ese reencuentro. Los dos hombres se miraron por unos segundos, sin necesidad de palabras, como si la historia compartida entre ellos hablara por sí misma. Habían sido jóvenes llenos de sueños, y hoy, aunque más maduros, seguían siendo los mismos en esencia. Hace tanto que no te veía, Raimundico, dijo Esteban, su voz más suave ahora. Todos esos años, y sin embargo, sigo recordando aquellos momentos en que discutíamos sobre todo, sobre el sentido de la vida, de la enseñanza, de los caminos que nos llevaron a ser quienes somos. Raimundico se dejó llevar por el peso de esas palabras. El tiempo parecía haberse detenido por un instante, y en ese espacio, todas las memorias que compartieron en su juventud regresaron a su mente como una brisa fresca, que hacía bailar las hojas en el viento. Recordaba aquellos largos paseos, aquellas noches en las que debatían sobre los más profundos misterios del ser humano, sobre la naturaleza del conocimiento, la educación y, sobre todo, sobre el arte de vivir. Te has convertido en un hombre muy sabio, Raimundico, continuó Esteban, con una leve sonrisa que reflejaba una mezcla de admiración y cierta nostalgia. Siempre fuiste el que tenía las respuestas, el que parecía tenerlo todo claro, mientras yo no sabía por dónde empezar. Raimundico, observando a su viejo amigo, asintió lentamente. Había algo en los ojos de Esteban, algo que le decía que no venía solo a revivir viejas amistades, sino que había algo más profundo, un peso que llevaba consigo desde hacía años. Tú también has recorrido tu propio camino, Esteban, respondió Raimundico, con voz calma. Los años nos dan perspectiva. Todos aprendemos a nuestra manera, a veces por el sufrimiento, a veces por la alegría. Pero lo que importa es que seguimos aprendiendo. Esteban se sentó en la silla cercana al escritorio de Raimundico, y por un momento, el silencio llenó la habitación. Ambos se quedaron allí, contemplando el paso del tiempo, cada uno con sus pensamientos. Era evidente que Esteban había vivido experiencias que lo habían transformado. Su rostro mostraba señales de los años, pero no de la fatiga, sino de una vida que había sido vivida con intensidad. He aprendido muchas cosas, Raimundico, dijo Esteban después de un largo silencio, pero también he cometido errores. He llegado a la conclusión de que no todo en la vida se puede controlar. No todo puede ser planificado y comprendido a la perfección. Y, a veces, esos mismos errores nos enseñan más que cualquier otro libro o lección. Raimundico lo miró con seriedad. No era de los que ofrecían respuestas fáciles ni consejos banales. Sabía que Esteban había aprendido de la manera más dura, como muchos lo hacen, por medio de las caídas y el sufrimiento. Sin embargo, en su mirada había una chispa de comprensión, como si reconociera en su amigo una verdad que también él había descubierto en su propio camino. La vida es un maestro implacable, dijo Raimundico. Te da lo que necesitas, aunque a veces no lo entiendas en el momento. Aprender a aceptar nuestras imperfecciones y nuestras decisiones equivocadas es una de las lecciones más difíciles, pero también una de las más sabias. Esteban asintió, agradecido por la respuesta de su amigo. Durante un largo rato, permanecieron en silencio, como si el tiempo nuevamente les diera el espacio para reflexionar sobre lo que había sido y lo que podría llegar a ser. En ese momento, ambos sabían que su amistad, aunque habiendo sufrido la separación de los años, seguía siendo un refugio al cual podían volver cuando las respuestas no eran claras. Finalmente, Esteban se levantó, como si se hubiera librado de un peso invisible que había llevado por años. No quiero robarte más tiempo, dijo, con una sonrisa sincera. Solo quería verte, hablar contigo. Tal vez para recordarnos que no todo está perdido. Que aún podemos aprender. Raimundico lo miró y le tendió la mano en un gesto de profunda comprensión. El tiempo no borra lo que hemos vivido, Esteban, respondió él. Siempre es un placer verte y recordar lo que, en su momento, nos hizo tan fuertes. Esteban se despidió con un último apretón de manos y salió de la habitación con paso tranquilo. Raimundico, mientras lo veía alejarse, se quedó en su escritorio, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. La vida, pensó, no se trata solo de lecciones en libros, de enseñanzas que se imparten en el aula. La verdadera enseñanza se encuentra en el reencuentro,
en el momento de compartir lo aprendido a lo largo del camino, incluso cuando ese camino ha sido tortuoso. Al final, Raimundico entendió algo muy claro: la amistad, al igual que el conocimiento, no se pierde con el paso del tiempo. Se transforma, se adapta, pero siempre permanece en algún rincón del corazón, esperando el momento adecuado para renacer. Capítulo 15. La enseñanza del silencio. El reloj del salón marcaba la hora de la tarde, un crepúsculo apacible que teñía de dorado la estancia, donde Raimundico se encontraba nuevamente solo, como muchas veces en los últimos años. Había algo en el aire esa tarde, algo distinto, como si el viento trajera consigo una leve vibración que hacía resonar las paredes de su mente. Esteban había dejado una huella en él, una huella que no podía borrar tan fácilmente. Sin embargo, su visita le había ofrecido algo más que una simple conversación sobre los viejos tiempos. Había sido, de alguna manera, una revelación. El maestro Raimundico pensaba en las palabras de su amigo, en las lecciones que la vida le había otorgado a través del sufrimiento y la reflexión. La vida, tan impredecible y tan rica en su complejidad, parecía enseñar con el mismo pulso implacable con el que el mar desgasta las rocas, una enseñanza que no pedía permiso para instalarse en el alma de cada ser. Había días en que el ruido del mundo se hacía ensordecedor, sobre todo cuando las voces ajenas se colaban con fuerza en sus pensamientos. Pero aquella tarde, en el silencio que se había apoderado del lugar, Raimundico entendió una verdad sencilla, casi olvidada: el silencio también enseña. No era necesario siempre llenar el espacio con palabras, ni siquiera con pensamientos constantes. A veces, el más profundo conocimiento surgía de la quietud, del descanso del pensamiento, del momento en que la mente, desprovista de su bullicio, se permitía escuchar la verdad que residía en su interior. Recordó entonces sus años de enseñanza. Los primeros días como maestro, cuando sentía la necesidad constante de dar respuestas a todas las preguntas, de mostrar siempre el camino correcto. Pero a medida que el tiempo avanzaba, había aprendido que no siempre la respuesta estaba en las palabras. En ocasiones, el verdadero aprendizaje radicaba en la capacidad de escuchar, en la humildad de aceptar que no todo se podía enseñar con un libro o un discurso. Era necesario saber callar, observar, sentir. Dejar que los demás aprendieran de su propio camino, que cada uno descubriera la verdad que necesitaba, sin forzarla ni apresurarla. Raimundico se levantó del escritorio y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver el paisaje familiar, los árboles que se mecen suavemente con el viento, las montañas lejanas que apenas se alcanzaban a distinguir entre la bruma de la tarde. El mundo, en su sencillez, continuaba su curso. Y él, allí, de pie en su habitación, comprendió que el verdadero maestro no es el que habla sin cesar, sino el que sabe callar cuando es necesario. El maestro que enseña sin imponer, que observa sin juzgar, que deja espacio para el crecimiento interno de sus discípulos. Pensó en aquellos jóvenes a los que había enseñado, muchos de los cuales ya no se encontraban en su vida diaria. Algunos habían tomado rumbos inesperados, otros seguían sus propios caminos, y algunos, probablemente, ya ni recordaban las lecciones que les había impartido. Pero Raimundico entendió que no había sido él el único responsable de sus destinos. Había dado lo mejor de sí, y en ese dar, había dejado a sus discípulos la libertad de elegir, de errar, de aprender de sus propios fracasos y éxitos. El maestro no era el que guiaba constantemente, sino el que acompañaba sin ataduras, el que ofrecía la posibilidad de que el alumno se encontrara a sí mismo. Mientras la tarde avanzaba, un suspiro profundo se escapó de sus labios. El cansancio de los años comenzaba a sentirse en su cuerpo, pero en su alma, una serenidad que no había experimentado antes lo envolvía. La vejez no era ya un peso, sino una bendición. Había llegado al punto en el que la enseñanza se convertía en algo intangible, algo que no podía apresurarse ni forzarse. La sabiduría, pensó, era como el río que fluye lentamente y se acomoda a las piedras. No forzaba su camino, pero sabía encontrar siempre su cauce. Raimundico se retiró de la ventana y volvió a su escritorio. Allí, sobre la madera envejecida, descansaba un libro que había estado leyendo hacía poco. Lo tomó con una suavidad casi reverencial y comenzó a leer las palabras que, en su simplicidad, también parecían traer consigo la paz. Era un pasaje sobre el poder del silencio, sobre la necesidad de hacer una pausa en la vida para conectar con lo esencial. Por un momento, el tiempo se detuvo. El maestro dejó que las palabras lo envolviesen,
permitiendo que el significado profundo de cada frase calara hondo en su ser. No necesitaba más que eso. La enseñanza del silencio había llegado a él en el momento preciso, como todo lo que había sido verdaderamente importante en su vida. Mientras las sombras de la noche comenzaban a extenderse por la habitación, Raimundico cerró el libro y dejó que su mente reposara en la tranquilidad del momento. Ya no sentía la urgencia de enseñar, de explicar. Lo único que quedaba era el conocimiento profundo, el que reside en la quietud, en el mirar al mundo sin prisa, sin juicio. En su corazón, había alcanzado finalmente el entendimiento más puro. El maestro, en su sabiduría más plena, era aquel que sabía enseñar a través del silencio. Y, en ese instante, Raimundico se sintió más cerca de la verdad que nunca antes. El silencio había hablado, y él había aprendido a escuchar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del maestro Raimundico. Si te ha gustado esta obra, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos y más contenido literario. Tu apoyo es fundamental para continuar trayéndote historias que inspiran y enseñan. Nos vemos en el próximo capítulo.